Dios les bendiga, un agrado poder saludarles a través de este medio nuevamente en este día domingo que es el Día del Señor. Sin duda el año 2020 será recordado como un año trágico. Pasará a la historia como el año en que un virus puso en jaque a la humanidad entera y realmente estamos viviendo un tiempo histórico y para nadie ha sido fácil ser protagonista del mismo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué nos pasó? Probablemente queríamos hacer tantas cosas este año y de pronto nos vimos con los brazos cruzados. Dios es un Dios soberano. Él controla y decreta las cosas desde el trono más alto del universo. Por lo tanto, claramente este virus no se le escapó a él de las manos. Es más, él tuvo que haberlo decretado por soberanía, ya sea por prescripción o permisividad, él lo decretó. Ahora, viéndolo de ese modo, entonces hay una buena noticia, porque si Dios lo decretó, Dios también conoce la salida. Y aunque no ha habido un stop a esta terrible pandemia, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Ahora, usted es un hijo de Dios. ¿Cree que esto que estamos viviendo le ha reportado algún beneficio? Objetivamente, yo creo que sí. Cambió nuestra dinámica espiritual en varios aspectos. Creo que es una oportunidad formidable para reconocer nuestra fragilidad como seres humanos y depositar nuestra confianza en Dios, y nada más que en Dios. Creo que este tiempo de pandemia, de restricción o de cuarentena ha llevado a muchas familias a levantar altares familiares de oración y de adoración a Dios. El patriarca Job vio en algún momento de su vida que había sido despojado de muchas cosas que él amaba y que apreciaba. Él perdió no solo sus riquezas, también perdió a sus hijos, también perdió su salud. Pero la Escritura dice que en todo eso Job no pecó. Gran testimonio salió de sus labios cuando al verse desarraigado de todo lo que había construido, él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Perdió todo, pero él entendió que si aún estaba con vida, es porque Dios estaba siendo simpático con él. Porque nada podemos exigirle al Señor. Todo lo que poseemos es por gracia. La vida, la salud, los hijos, el hogar. Cada respiro es un regalo de su gracia. Cada latido de nuestro corazón es un regalo inmerecido. Al final, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Así que mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o cualquier otra situación que amenace nuestra vida, Santiago nos dice cómo debemos pensar y hablar. Él dice: más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. Si no, no viviremos. Ha sido muy difícil todo lo que está ocurriendo. Los fallecidos por coronavirus suman y siguen en nuestro país. Todo es incierto para nosotros. Pero no es el coronavirus el que decide la vida o la muerte de una persona. Dios es quien lo decide. Y esto, fíjese que es una buena noticia. ¿Por qué debería considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre el coronavirus y sobre nuestra vida
Es una enseñanza alentadora. El secreto, como ya he dicho, es saber que la soberanía que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. En otras palabras, si tratamos de negar que Dios es soberano sobre el sufrimiento, decimos que Él no es soberano para hacer que todas las cosas obren para bien. Pero la soberanía que gobierna en la enfermedad es la misma soberanía que sostiene la pérdida. La soberanía que quita la vida es la misma soberanía que venció la muerte y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. Por lo tanto, si su fe, si su esperanza está puesta en Dios, usted sabe quién definirá sus días sobre esta vida. Es Dios, no una enfermedad en sí. Y si hoy usted está con vida y está con salud y está acompañado de sus seres queridos, alabe al Señor y dele gloria, porque todo eso constituyen beneficios maravillosos de parte de Él. Pero si no es así, no caiga en la desesperación. La soberanía de Dios tiene todo bajo su perfecto control. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor de toda paz y toda misericordia esté bendiciendo sus vidas. En medio de tanta mala noticia, como cristianos, tenemos el deber de compartir la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, el cual habla del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Hoy quiero compartir con ustedes algunos pormenores interesantes de la parábola de la oveja perdida, cuyo relato se encuentra en los primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Es una de las tres historias que contó Jesús, cuyo enfoque es Dios buscando al hombre perdido. Las otras dos parábolas corresponden a la de la moneda perdida y a la del hijo perdido. Ahora, esta parábola de la oveja perdida resulta ser muy ilustrativa. Cuando Jesús habla acerca de esto, el público, la audiencia estaba dividida en cuanto a sus convicciones religiosas y de la manera en cómo ellos encaraban la vida. En el otro lado estaban los publicanos y pecadores, quienes constituían una clase cuya fama era muy mala, por decirlo de alguna manera. Estaban las prostitutas, los usureros, los desocupados, los despreocupados de los ritos, qué sé yo, la clase despreciada de la sociedad. Entonces es como si Jesús estuviera en medio de estos dos grupos tan marcados, en medio de esta enorme brecha social y religiosa, y allí Él enseñaba. De pronto, del lado de los religiosos, surge una murmuración, una voz de acusación en contra de Jesús que decía: este a los pecadores recibe y con ellos come. Despectivamente se le trata de este como diciendo: ¿quién se cree que es? Es solamente un don nadie. Para los judíos, comer con alguien, compartir la comida con alguien, era sinónimo de comunión íntima y sincera entre dos personas. Por tanto, los fariseos no podían tolerar a un Jesús que se acercaba a la gente rechazada por la sociedad decente. Y Jesús habla de un pastor que tiene 100 ovejas, y al llegar la tarde y contarlas, resulta que le falta una de ellas. En otras palabras, le faltaba un céntimo de su capital. Salir tras esa oveja a esa hora era exponerse a peligros, a fieras y eventuales asaltantes. ¿Irá tras esa oveja o la dará por perdida? El pastor deja las 99 en el corral y va tras la que se extravió. Con esto grafica la imagen del ser humano que lejos de Dios camina perdido, sin rumbo, sin esperanza, sin propósito en su vida, pero que Dios le tiene en cuenta porque lo ama. Para Dios cada ser humano es un poco como esta oveja que se pierde.
Y hay muchas ovejas perdidas por ahí, que no tienen paz, que no tienen esperanzas, que tienen miedo al futuro, miedo a la muerte, y sus vidas constituyen un tremendo sinsentido. En soledad, angustiados, temerosos, expuestos a los peligros propios de la vida. ¿Qué hace Jesús frente a esta oveja? ¿Qué hace el pastor frente a esta oveja? ¿Qué hace el Señor frente a nosotros? Sale a buscarla. ¿A quién va a buscar? ¿A quién no tiene paz? ¿A quién está desesperanzado? ¿A quién tiene miedo al futuro? ¿Tiene miedo a la muerte? Porque ha perdido el rumbo, porque se ha perdido en medio de la vida. Y sale a buscarla sin interesarle quién es esa oveja. Si es un religioso o no lo es. Si es un ignorante o un sabio. Si es adinerado, si es influyente, si es pobre. A él no le interesa. Porque para Dios el valor del ser humano está en su valor intrínseco, porque para Dios somos personas. Por el siglo XVII se introdujo el concepto de individuo para referirse a una persona. Esa palabra quiere decir una unidad que no se puede dividir, dando la connotación de que el ser humano es solo un número dentro de la sociedad, nada más. Bueno, el pastor de la parábola, que representa a Jesucristo, no piensa que esta oveja sea un individuo. Para Dios valemos como personas porque llevamos su imagen con nosotros. No somos individuos, somos personas. Para el político, por ejemplo, para el que juega con las estadísticas, que está interesado únicamente en las masas y cuántos son los que le siguen o votarán por ellos, para ellos somos números, un factor estadístico que puede variar de acuerdo a su conveniencia. Pero para Jesús no. A Jesús no le interesa el tema de la masa. Él puede parar a la multitud que le sigue para conversar con una mujer que está sufriendo. Los demás pueden esperar. Jesús podía parar a la multitud para acercarse al pecador que está encaramado al árbol o al mendigo ciego y conversar con él. Qué diferente Jesús a tantos que se deleitan en las masas, aún dentro del pueblo cristiano, dejando de lado a la viuda que sufre, al huérfano que llora o al alcohólico que ha dejado ya de soñar. Por eso esta parábola es tan significativa y tan radical a la vez, porque echa por tierra el pensamiento del mundo y se enfoca en el amor de Dios. Dios nos busca todo el tiempo, anda detrás de nosotros procurando nuestra salvación. Dios nos dio a su Hijo para que no nos perdamos. Dios encomendó a su Hijo para que nos buscara y nos encontrara. Hoy puede ser un día de salvación, de encuentro con el maravilloso Señor y Salvador. Abre tu corazón a la fe y permite que este día la bondad de Dios te alcance. Dios les bendiga. Un afectuoso saludo en la paz del Señor, en la confianza de que todos ustedes puedan estar en este mismo momento gozando de la presencia de Dios en sus vidas. Quisiera en esta oportunidad referirme a esta pandemia mundial ocasionada por este denominado virus COVID-19, el cual ha llevado a la humanidad a experimentar profundos cambios en un corto tiempo, y todos de una u otra manera estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza ciertamente de que esto pueda terminar pronto. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos principios emanados de la Santa Escritura que creo haremos muy bien de considerar en estos tiempos de pandemia. Primeramente, mientras estamos en esta vida, debemos saber que somos frágiles, que esta vida es frágil y es corta, y que somos propensos a enfermarnos y a morir. Por tanto, si bien podemos planificar cosas para el futuro, solo Dios sabe si estaremos allí para poder concretar lo que hemos planificado.
Nunca perdamos de vista nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, y mientras soñamos con un futuro mejor, dependamos de Dios para fortalecer nuestra esperanza. Segundo principio, todos somos iguales. Ya vimos de un modo objetivo que el virus y la enfermedad no ha hecho diferencia entre las personas. Mientras como sociedad todo el tiempo estamos levantando barreras, vino este virus a enseñarnos que nadie está inmune y que nos necesitamos los unos a los otros. Tercero, cada persona es importante. ¿Y cómo no? Si todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y la imagen de Dios es la base fundamental para el valor y la dignidad de cada persona. La Biblia enseña que Dios es el dador de la vida, por lo que desde la concepción hasta la tumba debemos proteger y debemos valorar la vida de todos los seres humanos. Cuarto principio, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la crisis. No importa si los problemas son pequeños o grandes, o si las consecuencias parecen imposibles de soportar. Nuestro Dios es la única fuente de verdadera seguridad y podemos confiar en Él. Quinto, el amor al prójimo es la prueba fundamental de nuestra fe. Allí en Juan capítulo 13, verso 13, Jesús dice a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En tiempo de crisis, nuestro genuino amor por los demás es la luz a un mundo que está oscurecido por los problemas y por el egoísmo. En sexto y último lugar, nuestra redención final y nuestra paz plena aún está por venir. Los cristianos vivimos con la esperanza de un mundo mejor aún por venir. Esto no quiere decir que en el presente no nos preocupemos por tener un mundo mejor para todos, sino que hacemos lo mejor que podemos en el presente, pero también estamos aguardando como cristianos la segunda venida de Jesús, en donde por fin disfrutaremos de la plenitud de la vida que Dios quiere para todos nosotros. Que este tiempo de pandemia, de confinamiento, nos permita reflexionar seriamente sobre nuestros principios de fe y entremos en un plan de crecimiento espiritual guiados por la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Saludos y paz del Señor en cada una de sus vidas. Espero que mientras transitamos por este valle tormentoso en el cual estamos transitando como sociedad, busquemos en Dios y su palabra el consuelo y la fortaleza que vienen únicamente de Él. Comenzaré dando lectura a la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? El sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios en nuestro lugar, es su declaración y confirmación de que Él usará toda su soberanía para darnos todas las cosas. Grande es esta promesa, porque si Dios nos dio a su Hijo Cristo, ¿acaso no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Cuáles son esas cosas?
ciertamente las cosas que necesitamos para poder hacer su voluntad, para glorificar su santo nombre, para llegar a salvo a su gloriosa presencia. Mencionaré rápidamente algunos versículos de este capítulo donde Pablo explica cómo funciona esto en la vida real, incluyendo, por supuesto, el gran tema de este tiempo como lo es el coronavirus. ¿Qué pasa cuando el coronavirus se encuentra con el compromiso infinito e irrevocable de Dios de que Él nos dará juntamente con Cristo todas las cosas? Esto es lo que dice Romanos capítulo 8, desde el verso 35 en adelante. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia o el coronavirus, podríamos decir? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Eso significa que todas las cosas que Dios nos dará, porque no escatimó a su Hijo, incluyen que Él nos aguardará al atravesar el umbral de la muerte. Pues estoy convencido, decía Pablo, de que ni la muerte ni la vida, nada podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios ha manifestado en la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Escuche esto. Aun si el mismísimo Satanás, dentro de los límites que Dios le ha impuesto, tuviera cierta participación en nuestro sufrimiento y nuestra muerte, Él no tiene la palabra final. No puede herirnos sin el permiso y la restricción de Dios. Aunque Satanás, así como les dijo José a sus hermanos, proponga hacernos mal, Dios dispondrá todo para bien. Hay cosas en la vida que son dolorosas y uno no tiene una explicación lógica en ese momento, pero Dios puede tomar nuestra más dolorosa experiencia y disponerlo para nuestro bien. Los hermanos de José tenían un propósito malvado para con él. No obstante, Dios tenía un propósito bueno. Dios no comenzó a limpiar este lío pecaminoso a mitad del camino. Él tenía un propósito, una intención desde el comienzo. Desde el principio, Dios lo dispuso para bien. Esta es la clave del consuelo. Cuando el mal de los hombres y el mal de Satanás agravan nuestro sufrimiento, en Cristo tenemos todo el derecho de decirle a Satanás o a la gente malvada: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien. Jesús les habló a sus discípulos sobre la dulzura de la soberanía de Dios y lo hizo con estas hermosas palabras: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ni un gorrión cae si no es el plan de Dios. Ningún virus se puede mover si no es el plan de Dios. Por tanto, alégrese. 3 cosas dice Jesús acerca de usted: que eres más valioso que los gorriones, que los cabellos de tu cabeza están contados. Por lo tanto, no temas, confía en Dios. ¿Por qué? Porque la soberanía meticulosa de Dios, ya sea que vivamos o muramos, refleja su santidad, rectitud, bondad y soberanía. Recuerde, en Cristo no somos sus peones prescindibles, sino somos sus hijos muy valiosos. Dios les bendiga.